Son las 11 de la mañana con 37 minutos. Ya le habíamos contado que mañana habrá una sesión especial en el Senado para abordar el secuestro y posterior asesinato del ex militar venezolano. Y vamos a tomar contacto con el senador Luciano Cruzcoque para saber su postura, porque ha habido algunas reacciones o algunas críticas que vienen sobre todo del oficialismo y del Partido Comunista. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Fresia, ¿cómo están? Gusto saludarla. Igualmente, la sesión de mañana, ¿qué es lo que intenta abordar? Lo decíamos, en el secuestro, el posterior asesinato. ¿Cuáles son los alcances cuando hay una investigación judicial que adjudica el Partido Comunista, por ejemplo, que se está llevando a cabo en estos días por el caso? Bueno, primero esto es un acuerdo de comité. Como usted sabe, los días lunes el Senado se juntan los jefes de bancada precisamente para ver cuál va a ser la agenda legislativa de la semana. Tomando en consideración, por supuesto, las urgencias que tiene el gobierno, naturalmente que tienen prioridad, porque la palanca legislativa en esa materia sí la tiene el gobierno, y también para abordar ciertos temas que son importantes, que son políticos, que no solamente son contingentes, sino que dicen relación también con la misma agenda de seguridad que se acordó en su momento con el Congreso Nacional. Recordarle que cuando asume el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, llegó a un acuerdo con la ministra Carolina Toá precisamente para sacar adelante cerca de 31 proyectos en materia de seguridad, muchos de los cuales dicen relación precisamente con grupos de narcotráfico, con mejoramiento de las herramientas, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones, de la inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, para poder investigar este tipo de crímenes violentos, los cuales son bastante novedosos en el país. Y se adopta un acuerdo casi por unanimidad, solamente con la oposición del Partido Comunista, que teme que esto se pueda transformar en una suerte de arma arrojadiza en contra del gobierno de Venezuela con el que ellos tienen afinidad política, lo cual no es un misterio para nadie. Sin embargo, sí nos pareció importante que, sobre todo después del receso legislativo, el Senado tenía que abordar un asunto de tamaña importancia, sobre todo para la opinión pública, y conocer también de primera fuente, es decir, de la ministra Toá, cuáles son las acciones que está tomando el gobierno y cómo nosotros también podemos cooperar. Acá quedarnos meramente en la crítica política no tiene mucho sentido, y eso pareció comprenderlo la gran mayoría de los senadores y de los jefes de comité de los senadores, que están mandatados por sus partidos precisamente para dar curso a esta sesión especial. Hay, o da la impresión, por lo menos, senador, que hay algunas premisas tanto, por ejemplo, del Partido Comunista. Hablábamos con el senador Daniel Núñez hace algunos momentos acá en CNN, y también decir qué es lo que podrían adelantar desde el oficialismo, haciendo o inventando algunas teorías en una investigación que es secreta y que es poco lo que se puede avanzar, versus lo que también señalaba usted, que es lo que podría temer el Partido Comunista de lo que se aborde en esta sesión. ¿No hay ciertos prejuicios antes de que se concrete esta sesión ahí en el Senado? Bueno, espero que no. Nosotros, a diferencia de la Cámara, que es una Cámara más política, más contingente, sí tenemos un plan legislativo que estaba acordado con anterioridad, que era precisamente los 31 proyectos, de los cuales hay cerca de 24 que están más o menos avanzados. Pienso acá tengo la lista: antisicariato, delitos contra el orden socioeconómico, control del confine migratorio, ciberseguridad, etcétera. Es una lista larga, no la voy a aburrir con eso. Pero acá yo creo que es importante, primero, ¿qué podemos hacer y cómo podemos nosotros cooperar también con el gobierno en términos de darle mayor agilidad, por ejemplo, a la ley de inteligencia, y sacar esos proyectos que están faltantes dentro de los 31 proyectos que se acordaron? Que es cierto que se ha ido avanzando, es cierto que hay una voluntad también por parte de la ministra Toá de que eso avance, y nosotros también eso lo valoramos, y en esto yo creo que no podemos hacer mayores diferencias. Nosotros, desde el Poder Legislativo y por supuesto que desde el Ejecutivo, tenemos que darle también cierta garantía a la ciudadanía de que estos grupos organizados transnacionales de narcotraficantes y de grupos como el Tren de Aragua, que se han instalado con fuerza en distintos países de Sudamérica, deben poder ser controlados con las herramientas del Estado de Derecho que nosotros tenemos y que nosotros nos podemos dar. Primer asunto. Segundo, hay otro elemento que es un elemento más político y que dice relación con
las sospechas en que eventualmente esto podría ser la vulneración de la soberanía. Y nosotros lo que queremos saber es si eso se puede descartar o no, ¿verdad? Es cierto que ha habido mucha conjetura y yo espero que nos atengamos principalmente a la investigación que se está llevando adelante por la vía de la Fiscalía, pero evidentemente en esto también hay declaraciones y contradeclaraciones que sobrepasan lo meramente investigativo. Por Cuando uno ejemplo, escucha el número, por ejemplo, cuando uno escucha el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, señalando que la ida del presidente Piñera a Cúcuta prácticamente autorizaría al régimen venezolano a operar en Chile según le parezca, me parece que lo mínimo que habría que haber hecho en ese momento es haber llamado al embajador de Venezuela a la Cancillería a informar, o bien llamar al senador, al embajador Gamuri desde Venezuela a tener conversaciones con la Cancillería, porque me parece que son declaraciones que no corresponden, sobre todo si nosotros entendemos que son dos países con su Estado de Derecho y que merecen respeto, obviamente, por su soberanía y su autonomía. Creo que son elementos que vale la pena aclarar, pero que en ningún momento, y aquí yo descarto también la tesis del Partido Comunista, deben interferir con la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, que uno entiende, además, que tiene ciertos elementos que no pueden ser revelados públicamente porque normalmente conspiran contra el buen término de la investigación y saber sí. finalmente quiénes fueron las personas que secuestraron al militar venezolano y lo que derivó no solamente su secuestro, sino su muerte. Senador, también en esta sesión se pueden abarcar, o la idea es abarcar temas un poco más generales como de seguridad nacional, pero también algunos casos menos específicos, que esto creo lo que decía el senador Núñez en cuanto a que un caso específico, como lleva paralelamente una causa judicial, se podrían abordar otros temas o de secuestros que se pudieran adelantar algo, no entramparse en el mismo hecho. ¿Está contemplado además que se aborden otros temas, quizás que salgan ahí, que sea mucho más macro? Sí, bueno, la verdad que es una sesión, usted las ha visto, Frecia, probablemente son sesiones cortas para la cantidad de intervinientes y los tiempos, somos 50 senadores, todos quieren hablar, son exclusivamente 2 horas. Y naturalmente que acá no solamente hay que abordar el caso del teniente venezolano que fue secuestrado y muerto, eh, sino que también el cómo están operando estas bandas, que ya le digo, a nivel internacional y nacional completo, ¿verdad? Esto no es abordable, incluso la Fiscalía pudo de crear la figura de los fiscales supra regionales, precisamente porque la figura de los fiscales regionales no daba abasto precisamente para hacerse cargo de este nuevo tipo de criminalidad, que son verdaderas industrias del crimen, industrias del delito. Y vamos a tener que ver de qué manera nosotros también dotamos a nuestro Estado de Derecho, en conjunto con el Ejecutivo, como colegisladores que somos, con las herramientas suficientes para poder hacernos cargo de un problema que antes no teníamos. Nosotros lo que tenemos dispuesto en general respecto de los delitos, respecto de los crímenes y en nuestro Código Penal, no contempla la posibilidad de estas mega industrias del crimen que se sobreponen al Estado de Derecho nacional. Entonces vamos a tener que disponer de las herramientas suficientes para poder hacerle frente a un crimen organizado que actúa sin las reglas del Estado de Derecho y que por ende hace que las reglas del Estado de Derecho deban ser modificadas para este nuevo tipo de delito. No exclusivamente el caso del militar secuestrado y asesinado. Así que sí, creo que debiera ser más amplio, pero los tiempos también en esta materia Sí, son son acotados. escasos y es importante también escuchar desde el Legislativo y desde el Senado particularmente al Ejecutivo en una materia donde es bueno que tengamos la información que se pueda dar en términos más públicos y no secretos, ¿verdad? De primera mano al Ejecutivo. Senador, en otro tema, y a propósito de el trabajo que queda, el trabajo parlamentario, reforma previsional, mañana se integra la Comisión del Trabajo, ¿cómo o por dónde van a ir debatiendo en cuanto al 6% de cotización del empleador? ¿Mantienen que debiese ser en este 6% con la misma postura de Chile Vamos, o se pueden abrir a la posibilidad del 3x3 que propuso el gobierno ya casi terminado el receso o antes de iniciar el receso legislativo?
Sí, mire, hay varios elementos. Yo creo primero que en términos del marco que se le da a la discusión, y esto es importante porque vamos a integrar junto con el senador Galilea y el senador Moreira la Comisión de Trabajo, donde además hoy día la oposición es mayoría, y vamos a recibir un proyecto que viene de la Cámara de Diputados que viene prácticamente como un cascarón vacío y donde vamos a tener que partir ciertas conversaciones un poco desde la base, porque está claro que el proyecto fue modificado de tal manera que viene tan inorgánico que vamos a tener que generar un proyecto orgánico porque es un proyecto extremadamente complejo. Primero. Segundo, dado que hay dos visiones acá, una que señala, que es la del gobierno, que señala que nosotros debiésemos obtener los recursos para compensar a aquellas personas que no quedan cubiertas por las tasas de reemplazo que están en los deciles más bajos, que quedaron cubiertos por la PGU, ¿verdad? 214.000 pesos hoy día a los que cubren entre un 120 y un 170% aproximadamente a los deciles más bajos. El problema lo tenemos con mujeres y con los sueldos de clase media baja, por decirlo de alguna forma. Y a esas personas hay que tratar de compensarles hoy, ¿verdad? Las pensiones que hoy día reciben y que no son tasas de reemplazo buenas, ¿verdad? Aquí el único parámetro que tenemos a nivel internacional es ver cuáles son las tasas de reemplazo, porque esto obviamente que se lleva a los sueldos reales que existen en cada uno de los países. Dicho esto, tenemos ahí el problema de dónde salen los recursos, y esa es la discusión, Frecia. O los recursos salen de impuestos generales, que es lo que creemos nosotros, que nos parece más lógico, nos parece más progresivo además, o salen de las cotizaciones del trabajo de cada uno de los trabajadores. Lo cual, claro, es una manera rápida de obtener recursos. Sin embargo, a juicio nuestro conspira contra las pensiones del futuro. Tengamos en cuenta que los países de la OCDE tienen aproximadamente un promedio de entre el 18 y el 20% de cotización. Si nosotros destinamos a cuentas individuales que rindan nada más, y que es lo que se ha demostrado que rinde mejor en términos de dónde se invierten los recursos y cómo se les saca mayor rentabilidad, solamente un 13%, vamos a tener este mismo problema más adelante. La idea nuestra es que se mantenga toda la cotización a cuentas individuales y que busquemos la manera, y por eso que también la presencia del ministro Marcel en esta discusión, y juntar las discusiones tributarias con la discusión de pensiones, me parece que es lo más razonable, porque si nosotros sabemos que tenemos que apuntar a un grupo específico, tenemos que conocer también cuánto cuesta eso. ¿Eso nos cuesta cuánto? ¿Un 0,9 del PIB? ¿Un 1,2 del PIB? ¿Cómo lo recaudamos? Mejoramos ciertas eficiencias en el Estado, incorporamos los ingresos permanentes del litio, subimos un tramo más a los profesionales que ganan más de cierta cantidad de plata. Hay que buscar la manera. Yo no me cierro al cómo financiarlo. Y lo que creo es que no podemos estar en esta guerra de trinchera donde tú dices, mire, yo le saco a los trabajadores de su cotización y yo no me abro a discutir. Acá hay alternativas, pero la verdad es que todavía no tenemos certeza respecto a las cifras. Y es algo Claro. que los distintos centros de estudio han reclamado, han dicho, oiga, si vamos a usar solamente las cifras de la superintendencia, bien, pero acá necesitamos también proyectar. ¿Cómo vamos a financiar en el largo plazo las pensiones de mucha gente? Y esto es muy caro. La PGU, ¿verdad? Claro, pero Subirla ¿usted es cree caro. que puede salir pronto? Porque si el debate sigue siendo el mismo, que es lo que ha entrampado desde que se inició la reforma previsional, ya se acaba el tiempo y la idea es que las pensiones, sobre todo que están más cercanas, puedan tener algún reajuste o en algo puedan mejorar. Y eso depende no solo del gobierno. Sí, bueno, yo creo que importa también, acá esta es una discusión vieja que yo he tenido también porque yo presidí trabajo el primer año de esta legislatura. Es una vieja discusión que yo he tenido también con la ministra. Como que no se tomara en cuenta una reforma enorme que hubo y que se hizo precisamente por la poca disposición a tratar de llegar a un acuerdo político durante el gobierno de Piñera 1, que fue la PGU. La PGU, al 90% más vulnerable de la población, ¿verdad? Le da una base de 214.000 pesos de base, ¿verdad? Que es la gran mayoría hoy día de la tasa de reemplazo. Las pensiones autofinanciadas, la financiada por aseguradora, fondo de pensiones, AFP, es muy bajita, ¿verdad? Por la cantidad de problemas que sabemos que tienen. Hay bajas cotizaciones, hay muchas lagunas, a veces el empleo informal también conspira contra que la gente pueda ahorrar. Entonces también tenemos que ver cómo fomentamos el ahorro, cómo fomentamos
premiamos la cotización, nos hacemos cargo también de la informalidad, no le metemos una mochila que sea insalvable a 30 años al Estado cuando sabemos que la pirámide poblacional va en contra, vamos a tener que mantener más personas mayores que personas que estén trabajando. Entonces es un cálculo complejo. Ya hay alternativas. Acá se puede cotizar por consumo, hay un sistema también de transferencia que ha propuesto Horizontal, que a mí me gusta mucho, que es cotización por consumo respecto de tramos de renta. Se puede pensar también en un seguro de longevidad y ver qué capacidad y qué tan caro es, ¿verdad? Y desde dónde lo podemos abordar. Entonces, es un tema complejo y cuando usted me dice, mire, se puede sacar rápido, yo creo que es un tema que es difícil sacarlo rápido. Y es tan difícil, muchos gobiernos, ¿verdad?, han fracasado en el intento. Y por eso que lo más razonable pareciera que los impuestos generales es más simple, busquemos la manera de cómo financiarlo y tengamos estas discusiones, Frecia, y esto me parece que es lo más relevante, en paralelo, ¿verdad? No tengamos las discusiones tributaria en una parte y pensiones en otra, porque si hoy día tenemos un problema que es el número uno y el más relevante es el de pensiones. Y yo agregaría también el de salud universal, que me parece que también importa sobre todo por los efectos que tienen en empleabilidad femenina, que es otro de los problemas que también tenemos en pensiones. Senador, muchísimas gracias por hablar con nosotros.